Imagina un mundo suspendido entre las nubes, donde los dioses parecían caminar entre los hombres. Una civilización capaz de construir ciudades imposibles en las alturas andinas, con caminos que atravesaban desiertos, selvas y montañas. Un imperio vasto, poderoso, tan ordenado y próspero que parecía eterno. Pero todo cambió en cuestión de meses. A comienzos del siglo XVI, mientras los incas enfrentaban sus propios demonios, traiciones, guerras internas y profecías de Maeu, un fin inminente, desde un lugar desconocido del horizonte surgió lo impensable. Un puñado de hombres vestidos con hierro, montados sobre bestias jamás vistas, empuñando armas que escupían fuego y muerte. No eran dioses, eran conquistadores. Pero ¿cómo es posible que menos de 200 españoles destruyeran uno de los imperios más poderosos de América? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue solo la superioridad militar? ¿O hubo algo más siniestro, más profundo y traicionero? Prepárate, porque hoy desentrañaremos, paso a paso, cómo fue que el Imperio Inca, uno de los más magníficos de la historia humana, fue brutalmente arrasado hasta desaparecer. Deja tu like y un comentario. Tu opinión es muy importante y te aseguro que la verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. 1. El presagio oscuro. Señales de que el imperio caería. El cielo había cambiado. Los ancianos sabios, los amautas, miraban al firmamento con preocupación. Durante generaciones, el imperio Inca había interpretado las señales de la naturaleza como mensajes divinos, pero ahora algo no encajaba. Se hablaba de lluvias que no llegaban, de heladas fuera de temporada y de un eclipse tan oscuro que parecía que el sol, su dios supremo, los había abandonado. Las llamas nacían con deformidades. Cometas cruzaban el cielo como cuchillas de fuego. Y en las noches, rumores de sombras caminando entre los campos encendían el miedo en los corazones del pueblo. Pero no era solo el cielo. En los templos, los oráculos susurraban que tiempos de gran sufrimiento se acercaban. Las cosechas comenzaron a fallar en varias regiones. Las enfermedades se propagaban sin control y las fronteras del imperio ardían en constantes rebeliones. Nadie imaginaba que estas señales serían el anuncio del colapso. Pero había algo aún más siniestro. Algunos mensajeros, los chasquis, comenzaron a relatar historias imposibles. Gigantes con piel de metal caminaban cerca de las costas. Bestias nunca vistas que devoraban la tierra con patas de trueno. El propio Huayna Cápac, uno de los grandes emperadores, enfermó repentinamente tras una extraña plaga que parecía venida del mismísimo inframundo. Su muerte no solo dejó al imperio sin líder, sino que encendió la chispa de una guerra fratricida. El Tahuantinsuyo, que alguna vez se extendió majestuoso desde Colombia hasta Chile, estaba a punto de enfrentar su mayor oscuridad. Y lo más aterrador es que las peores pesadillas apenas estaban comenzando. 2. El encuentro de dos mundos. La llegada de los extraños del mar. En el año 1532, algo imposible emergió del horizonte del océano. Los pescadores locales, acostumbrados a leer los movimientos del mar, se paralizaron al ver monstruos flotantes con enormes alas blancas. No eran aves, eran embarcaciones, criaturas de madera que jamás habían surcado estos mares. Desde estas naves descendieron seres que desafiaban todo lo conocido. Hombres con rostros pálidos como la luna, cubiertos con pieles brillantes de metal. Algunos iban montados en animales colosales de 4 patas que relinchaban y lanzaban espuma por la boca. Eran caballos, pero para los incas parecían bestias mitológicas. Los rumores viajaron más rápido que el viento. Las aldeas cercanas huían aterradas. ¿Eran dioses? ¿Eran los hijos del trueno? Nadie lo sabía, pero una cosa era segura: no venían en son de paz. Al mando de estos desconocidos estaba Francisco Pizarro, un hombre endurecido por la ambición y la codicia. Su rostro ocultaba décadas de hambre, traiciones y sueños de riquezas imposibles. Para él, el Tahuantinsuyo no era un imperio,
era una presa, una mina de oro esperando ser arrancada con violencia. Los primeros contactos fueron desconcertantes. Los emisarios incas que se acercaban a dialogar quedaban atónitos ante el ruido de los arcabuces, las armaduras que brillaban como el sol y los caballos que parecían devorar el suelo. Los conquistadores, al observar la magnitud del imperio, no sintieron miedo, sintieron oportunidad. Sabían que estaban ante un gigante, pero también intuyeron que ese gigante tenía grietas profundas. Aquel día, cuando los cascos de los caballos pisaron por primera vez la tierra sagrada del Tahuantinsuyo, comenzó un choque de mundos que jamás volvería a detenerse. Y la historia del continente cambiaría para siempre. 3. La codicia despierta, el oro que condenó a los incas. Desde el primer instante en que los ojos de los conquistadores se posaron sobre las joyas, estatuas y adornos de los incas, algo se encendió dentro de ellos, una sed insaciable, casi enfermiza. Para los incas el oro no era moneda ni riqueza, era el sudor del sol, un elemento sagrado que adornaba templos, rituales y símbolos de poder. Pero para los hombres de Castilla, el oro era otra cosa, era poder terrenal, era codicia. Pura. Francisco Pizarro y sus hombres quedaron deslumbrados. En las ciudades incas, las paredes estaban recubiertas con láminas doradas que reflejaban la luz como si todo ardiera. Estatuas de animales, fuentes, tronos y máscaras brillaban como tesoros de otro mundo. Y lo más desconcertante, los nativos entregaban objetos de oro como símbolo de hospitalidad, sin entender que estaban alimentando el peor de los monstruos. Cada regalo que los incas ofrecían era interpretado por los españoles como una señal de sumisión. Y cada pieza de oro que tocaban sus manos no hacía más que reforzar la idea de que aquí había suficiente riqueza como para alimentar a un imperio entero en Europa. La codicia creció tanto que nubló cualquier otro objetivo. No vinieron solo a conquistar tierras, vinieron a arrancar el alma del imperio, pieza por pieza, y comenzaron a planear, en secreto, la captura del propio emperador, porque entendieron una cosa: si atrapaban al Inca, podrían controlar no solo sus tesoros, sino el destino de millones de personas. El oro que para los incas era sagrado, sería la misma cadena que los arrastraría hacia su destrucción. 4. El fantasma de la viruela, la epidemia que llegó antes que los soldados. Lo más aterrador es que la conquista comenzó antes de que los conquistadores pisaran suelo inca. Un enemigo invisible, silencioso y despiadado cruzó el océano mucho antes que las carabelas. Su nombre era viruela. La enfermedad llegó desde Centroamérica y se propagó como fuego entre los pueblos indígenas de Sudamérica. Nadie sabía qué era. Los síntomas eran crueles: fiebre, llagas, erupciones que deformaban la piel y, en la mayoría de los casos, la muerte. Las familias enteras caían, los campos quedaban vacíos, las ciudades se convertían en cementerios silenciosos. En el Tahuantinsuyo, la viruela golpeó justo en el momento más crítico. El gran emperador Huayna Cápac enfermó durante una campaña en el norte, y poco después su heredero legítimo, Ninan Cuyuchi, también sucumbió. Dos muertes que dejaron al imperio sin una línea clara de sucesión. La confusión fue inmediata. Con millones de súbditos huérfanos de liderazgo, el caos se desató. La estructura social, militar y administrativa comenzó a desmoronarse. Los dioses parecían haber abandonado al pueblo. El pánico se extendió. Las llamas, símbolos de pureza, eran sacrificadas en masa. Los templos se llenaron de ofrendas y los sacerdotes suplicaban a los apus, los espíritus de las montañas, que detuvieran aquella maldición. Pero nada funcionó. Cuando Francisco Pizarro y sus hombres finalmente llegaron, se encontraron con un imperio ya herido, debilitado y aterrado. Sin saberlo, la viruela había hecho el trabajo sucio. Había abierto la puerta de la muerte, mucho antes de que la primera espada española fuera desenvainada. La peste fue la primera conquista, y no tuvo piedad. 5. Guerra entre hermanos. La sangrienta guerra civil que debilitó al imperio.
Con la muerte de Huayna Cápac y de su heredero, el imperio se sumió en una de las guerras civiles más devastadoras de su historia. Dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, reclamaron el derecho al trono, y con ellos, millones de vidas quedaron atrapadas en una espiral de sangre. Atahualpa controlaba las regiones del norte, fuerte en Quito y respaldado por generales experimentados. Huáscar, por otro lado, tenía el apoyo de la nobleza cusqueña, celosa de mantener su poder ancestral. Lo que comenzó como un conflicto político se transformó en una guerra brutal, sin cuartel. Los ejércitos chocaban en valles, montañas y desfiladeros. Las batallas no eran solo enfrentamientos militares, sino auténticas carnicerías. Los prisioneros no eran perdonados. Eran ejecutados o utilizados en rituales que pedían a los dioses favor en la guerra. El odio creció tanto que hermanos de sangre se mataban entre sí. Las provincias se dividieron, los caminos dejaron de ser seguros y el sistema de administración colapsó. El Tahuantinsuyo, que había funcionado como una máquina perfecta, ahora era un campo de ruinas humanas. Atahualpa finalmente logró imponerse. Derrotó a Huáscar y lo tomó prisionero. Pero la victoria llegó demasiado tarde. El imperio estaba exangüe, débil, con sus fuerzas militares mermadas y su sociedad al borde del colapso. Cuando los españoles llegaron, no encontraron un imperio unido. Encontraron un gigante herido, peleando contra sí mismo. Un imperio quebrado, vulnerable, listo para ser devorado. La guerra entre hermanos fue la daga que abrió el pecho del imperio. Solo faltaba que alguien llegara a arrancarle el corazón. 6. El primer contacto. Miedo, asombro y desconfianza. Cuando los mensajeros incas se toparon por primera vez con los hombres de metal y sus bestias desconocidas, lo que sintieron fue un miedo paralizante. Ninguna profecía, ningún relato ancestral había preparado a los pueblos andinos para este encuentro. Los rostros pálidos de los extranjeros brillaban bajo los cascos. Sus ropajes metálicos relucían como si fueran piel de dioses. Algunos portaban bastones que lanzaban fuego y humo, capaces de derribar a un hombre desde la distancia. Y los caballos, esas criaturas monstruosas, eran vistos como una fusión imposible entre hombre y bestia. Los incas enviaron emisarios cargados de regalos, mantas finas, objetos de oro y plata, alimentos, chicha. Creían que estos obsequios podrían apaciguar a los visitantes. Pero, para los españoles, esos regalos no eran señales de respeto. Eran señales de debilidad. Las primeras conversaciones fueron un choque cultural absoluto. Los españoles, ansiosos por saber dónde estaba el oro, apenas prestaban atención a las ceremonias. Mientras tanto, los incas intentaban comprender si estos seres eran aliados, enemigos o algo más sobrenatural. En la mente de Francisco Pizarro, la estrategia ya estaba clara. Fingiría diplomacia, ganaría tiempo, estudiaría sus costumbres, sus rutas y sus líderes, y en el momento oportuno atacaría sin piedad. El primer contacto no fue una negociación. Fue el inicio de una cacería, una danza macabra entre el engaño y la inocencia, donde un imperio milenario no sabía que estaba estrechando la mano de su verdugo. 7. Francisco Pizarro, el hombre que desafió un imperio. Detrás de la caída del imperio inca hay un nombre que resuena con fuerza: Francisco Pizarro. Un hombre nacido en la pobreza extrema, iletrado, hijo ilegítimo y criado en la sombra del desprecio social. Desde muy joven entendió que su destino no se forjaría en la comodidad, sino en el filo de la espada. Pizarro no era un noble, no tenía títulos, pero lo que le faltaba en linaje lo compensaba con una ambición desmedida y una frialdad casi inhumana. Fue en las tierras del Nuevo Mundo donde descubrió que la gloria y la riqueza no estaban reservadas solo para los aristócratas, sino para aquellos dispuestos a mancharse las manos de sangre. Tras varias expediciones fallidas y traiciones internas, Pizarro no se rindió. Viajó hasta España, rogó ante la corte de Carlos V y obtuvo las capitulaciones de Toledo.
un documento que le otorgaba permiso real para conquistar y gobernar nuevas tierras. Cuando regresó a América, lo hizo con un solo objetivo: encontrar un imperio lleno de oro. Y todos los rumores apuntaban hacia el sur, hacia el misterioso Tahuantinsuyo. Pizarro era calculador. No buscaba una guerra abierta. Buscaba la manera más rápida, eficaz y brutal de tomar el poder. Su plan era simple, pero devastador: capturar al líder, desestabilizar el sistema y saquear todo lo posible antes de que la resistencia pudiera organizarse. El hombre que alguna vez pastoreó cerdos en Extremadura estaba a punto de doblegar a un imperio de millones de almas, y lo haría con menos de 200 hombres. 8. El engaño de Cajamarca, la trampa mortal para Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, en la ciudad de Cajamarca, se llevó a cabo uno de los engaños más oscuros de la historia. Un encuentro que parecía una reunión diplomática, pero que en realidad era una emboscada cuidadosamente planeada. Atahualpa, seguro de su poder, aceptó la invitación de Francisco Pizarro para dialogar. Llegó escoltado por miles de guerreros, pero cometió un error fatal. Ordenó que sus hombres no portaran armas, como muestra de buena voluntad y respeto. Los españoles esperaban ocultos. Arcabuceros listos, caballería preparada y la artillería apuntando hacia la plaza central. Todo estaba calculado. Pizarro había estudiado la psicología de los incas. Sabía que si eliminaba al líder, todo el sistema se colapsaría. Cuando Atahualpa entró en la plaza, el fraile Vicente de Valverde se acercó con una cruz y una Biblia, exigiendo que aceptara la fe cristiana y se sometiera al rey de España. El inca, confundido y ofendido, rechazó la oferta. En ese instante se desató el infierno. Los cañones dispararon. Los caballos arremetieron contra la multitud indefensa. Las espadas de acero cortaban carne y hueso como si fueran papel. El aire se llenó de gritos, sangre y humo. Atahualpa intentó mantener la compostura, pero fue capturado entre empujones y golpes. En cuestión de minutos, miles de guerreros incas fueron masacrados, todo sin que los españoles perdieran ni un solo hombre. La masacre de Cajamarca no fue una batalla, fue una ejecución planificada y marcó el principio del fin del imperio inca. 9. La captura del Sapa Inca. Cuando el sol fue encadenado, Atahualpa, el Sapa Inca, no solo era un líder político, era la encarnación viviente del sol en la tierra. Su captura no fue solo un golpe militar, fue un terremoto espiritual y cultural que sacudió los cimientos del Tahuantinsuyo. Los españoles lo mantuvieron prisionero en un pequeño cuarto de piedra, oscuro y frío. Un espacio que, con el tiempo, sería conocido como el Cuarto de la Rescate. Allí el hombre que gobernaba millones fue reducido a un cautivo, observado como un animal exótico, mientras su imperio colapsaba allá afuera. Los emisarios iban y venían. Atahualpa, desesperado por su vida y creyendo en la palabra de los españoles, ofreció algo impensable: llenar esa habitación hasta donde alcanzara su mano alzada con oro y 2 veces con plata, a cambio de su libertad. Los mensajeros recorrieron todo el imperio, desde los templos del Cusco hasta las minas más lejanas. El oro llegó en forma de estatuas, discos solares, joyas, máscaras, tronos. Todo fue fundido, convertido en barras. Pero la codicia de los españoles no tenía límites. Mientras el cuarto se llenaba, ellos ya debatían si debían o no cumplir su promesa. Porque algo estaba claro: Atahualpa vivo seguía siendo un peligro. Las tensiones crecían, las intrigas entre los propios conquistadores también. Y mientras tanto, fuera de los muros de Cajamarca, la resistencia inca empezaba a despertar. La captura del Sapa Inca no fue solo el sometimiento de un hombre, fue el acto simbólico de encadenar al sol, y con él, las esperanzas de todo un imperio. 10. El rescate de oro. La montaña de riquezas que no salvó al emperador. La promesa de Atahualpa parecía imposible.
llenar un cuarto entero con oro hasta donde alcanzara su mano alzada, y el doble ya en plata. Pero los incas lo tomaron en serio. Desde todos los rincones del Tahuantinsuyo comenzaron a llegar caravanas cargadas con tesoros inimaginables. Estatuas de oro macizo, discos solares, máscaras rituales, tronos, ornamentos de templos, todo era arrancado de los lugares sagrados. Los sacerdotes lloraban mientras desmontaban altares dedicados a los dioses. El oro, que representaba la energía del sol, fue reducido a simple mercancía. Los españoles, enloquecidos por la avaricia, no daban abasto fundiendo los tesoros. Lo que antes era arte, espiritualidad y símbolo, fue convertido en lingotes. El cuarto se llenó, hasta la última marca. Se estima que en total se reunieron cerca de 6 toneladas de oro y 12 de plata. Pero una verdad comenzó a circular entre los soldados. Si Atahualpa queda libre, nos arriesgamos a que el imperio se rebele. La codicia se mezcló con el miedo, y entonces comenzaron las discusiones, los susurros, las conspiraciones. Atahualpa, confiado en que había cumplido su parte, empezó a notar las miradas, los cuchicheos, y entendió algo aterrador. No pensaban dejarlo con vida. El rescate fue la mayor acumulación de riqueza, jamás vista en América hasta ese momento. Pero no sirvió para comprar la libertad del Inca. Lo único que compró fue tiempo y traición. La montaña de oro que se formó en Cajamarca no salvó, y al emperador solo sirvió para acelerar su sentencia y el saqueo absoluto del imperio. 11. El juicio absurdo, mentiras, cargos falsos y traición. Cuando el cuarto estuvo lleno y el oro repartido entre los conquistadores, la verdadera naturaleza de los invasores quedó al descubierto. Lo que vino después fue una farsa, un simulacro de justicia diseñado para disfrazar un asesinato. Los españoles organizaron un juicio contra Atahualpa. Los cargos eran absurdos y completamente fabricados. Idolatría, poligamia, conspiración para rebelarse, traición al rey de España. Un sinsentido si se piensa que Atahualpa jamás había oído hablar de ese rey, ni mucho menos jurado fidelidad a él. Pizarro, mientras fingía imparcialidad, ya había decidido el resultado. La presión de algunos de sus hombres era enorme. Temían que dejar con vida al Inca significara un levantamiento masivo. Además, sus enemigos internos, como Diego de Almagro, presionaban por más poder y riquezas. El juicio duró solo unas horas. No hubo defensa real. No hubo testigos válidos. Solo acusaciones vacías y sentencias preescritas. Atahualpa fue condenado a muerte. Lo más cruel fue el método elegido. Inicialmente se le sentenció a morir en la hoguera, un castigo aterrador para un inca, ya que su cosmovisión dictaba que si su cuerpo era destruido por el fuego, su alma jamás encontraría descanso. Ante el horror de esa condena, los frailes ofrecieron una misericordia. Si se convertía al cristianismo en el último momento, le perdonarían la hoguera y le darían una muerte más piadosa. Atahualpa, acorralado, aceptó. Fue bautizado apresuradamente con el nombre de Francisco, y su destino quedó sellado. El juicio fue una mentira, una traición disfrazada de ley, una mancha indeleble en la historia de la humanidad. 12. La ejecución de Atahualpa. Cuando los dioses no respondieron, la noche del 26 de julio de 1533 quedó marcada para siempre en la memoria de los Andes. Aquel fue el día en que el sol fue apagado. Aquel fue el día en que Atahualpa, el Sapa Inca, fue ejecutado por orden de los españoles. Luego de aceptar el bautismo forzado para evitar ser quemado, Atahualpa fue llevado a la plaza. Allí, rodeado de sus captores, de algunos aliados, indígenas y de sus propios súbditos atónitos, escuchó la sentencia final. Su mirada, según narran los testigos, no reflejaba miedo, sino un desprecio absoluto, no por la muerte, sino por la traición. Los sacerdotes rezaban en latín, los soldados ajustaban las sogas, y en medio del silencio cargado de horror, el cuello del emperador fue rodeado por el garrote. Atahualpa murió estrangulado,
Su cuerpo quedó rígido, colgando, mientras un silencio antinatural se apoderaba del lugar. Los incas, testigos de aquella escena, quedaron paralizados, porque no solo habían matado a un hombre, habían matado al puente que unía el mundo humano con el mundo de los dioses. Las montañas no temblaron. El sol no se oscureció. Los dioses no intervinieron. Solo quedó el eco del crujir de huesos y el inicio de una oscuridad que envolvería para siempre a la civilización inca. Los conquistadores celebraron, bebieron, rieron y contaron las piezas de oro una vez más. Mientras tanto, los Andes lloraban y la historia del continente cambiaba para siempre. 13. El efecto dominó. La caída acelerada de las ciudades incas. La muerte de Atahualpa no fue solo la ejecución de un líder. Fue la activación de un efecto dominó devastador. Las noticias viajaban rápidamente a través del Capac Ñan, la red de caminos imperiales, y cada mensaje que llegaba llevaba consigo el mismo veneno. El Zapa Inca ha muerto. El sol ha sido encadenado. Las ciudades desconcertadas comenzaron a colapsar una tras otra. Sin el emperador, el equilibrio sagrado del mundo andino se rompió. Los curacas, los gobernantes locales, no sabían si resistir, negociar o someterse. Algunos intentaron alzar ejércitos, otros simplemente huyeron. Los españoles, con un número ridículamente bajo de hombres, comenzaron a avanzar, y lo que debería haber sido una campaña imposible se convirtió en un desfile de conquistas. Las ciudades caían sin apenas presentar resistencia. Cusco, el corazón del imperio, fue tomado casi sin derramar sangre. Las fortalezas sagradas, los templos del sol, las huacas ancestrales, todo fue saqueado, profanado y convertido en botín. Y mientras el oro llenaba los almacenes de los conquistadores, las estructuras sociales del Tahuantinsuyo se desmoronaban como si fueran castillos de arena. La psicología del terror hizo el resto. Las noticias de la derrota en Cajamarca, del asesinato de Atahualpa y de la ferocidad de los caballos y las armas de fuego crearon un pánico colectivo imposible de contener. Lo que durante siglos fue un imperio imbatible, ahora era un cadáver andante. Y lo peor es que aún no había terminado de morir. 14. Los aliados invisibles, pueblos indígenas que ayudaron a los españoles. Uno de los aspectos más oscuros y menos contados de la caída del imperio inca es este. Los españoles no conquistaron solos. Lo hicieron con la ayuda de miles de indígenas que veían en el colapso del Tahuantinsuyo una oportunidad para liberarse, porque la verdad es incómoda. Aunque el imperio inca era majestuoso y eficiente, también era un sistema profundamente opresor para muchos pueblos sometidos. Las campañas de expansión inca habían impuesto lenguas, religiones y tributos forzosos a decenas de etnias. Cuando los primeros rumores de la llegada de los españoles se esparcieron, muchos curacas y líderes regionales vieron una posibilidad, una puerta abierta para destruir al viejo enemigo. Grupos como los Cañaris, Chachapoyas, Huancas y otros tantos no solo ofrecieron provisiones, se convirtieron en guías, intérpretes y hasta soldados en las filas españolas. Mostraron los caminos secretos, las debilidades de las fortalezas, las rutas hacia los almacenes de alimentos y los depósitos de tesoros. Sin ellos, es probable que los españoles jamás hubieran podido avanzar tan rápido. Ni siquiera habrían podido encontrar el camino hacia Cusco. Pero aquí yace la ironía más trágica. Muchos de estos aliados pensaban que, una vez derrotados los incas, recuperarían su libertad. Lo que no sabían es que simplemente cambiaban de amo. De la opresión del Tahuantinsuyo pasaron a la esclavitud y explotación del sistema colonial español. Las cadenas solo cambiaron de forma, pero no desaparecieron. 15. El terror psicológico. Cómo el miedo venció antes que las armas en la guerra. A veces las armas no son lo más letal. A veces el miedo es el arma más poderosa.
Y eso Francisco Pizarro y sus hombres lo sabían perfectamente. Los relatos de los soldados españoles están plagados de descripciones aterradoras. Cuentan cómo los pueblos enteros huían antes siquiera de verlos. Solo el sonido de los cascos de los caballos bastaba para vaciar aldeas enteras. Los arcabuces, que lanzaban fuego, humo y muerte, parecían magia negra a los ojos de los incas. Las armaduras que detenían flechas y lanzas daban la impresión de que estos hombres eran invulnerables, y los caballos, jamás vistos en estas tierras, eran percibidos como bestias sobrenaturales fusionadas con los cuerpos de sus jinetes. Las noticias de Cajamarca, donde cientos fueron masacrados sin que los españoles sufrieran bajas, se convirtió en una leyenda viva que sembró pánico por todo el imperio. Las huacas comenzaron a ser abandonadas. Los sacerdotes, desesperados, afirmaban que los dioses ya no respondían. Pizarro aprovechó este terror psicológico al máximo. Permitía que algunos prisioneros escaparan. Sabía que sus relatos sobre hombres de trueno, bestias de guerra y armas que matan desde el rayo harían más daño que cualquier espada. Cuando las tropas españolas aparecían frente a una ciudad, muchas veces no necesitaban pelear. Bastaba con mostrarse y los muros caían, las puertas se abrían y el oro fluía. La conquista del Tahuantinsuyo no fue solo una guerra de armas. Fue, sobre todo, una guerra de miedos, y en esa guerra, los españoles ya habían ganado antes de luchar. 16. Las armas del fin del mundo: caballos, arcabuces y espadas de acero. Para los incas, las armas que portaban los conquistadores parecían sacadas del mismísimo infierno. Eran tecnologías jamás vistas, con un poder devastador que rompía cualquier lógica de guerra andina. Los caballos, enormes y musculosos, eran desconocidos en América. La sola imagen de un hombre fusionado con una bestia galopante causaba pánico. Los jinetes podían moverse a velocidades imposibles, arremetiendo contra líneas de guerreros y sembrando caos absoluto. Los arcabuces, esos tubos de hierro que escupían fuego, humo y muerte, eran aún más aterradores. El estruendo hacía temblar la tierra, y aunque su precisión era baja, el impacto psicológico era devastador. Muchos pensaban que los españoles podían invocar truenos, y luego estaban las espadas de acero toledano, filosas como navajas, resistentes como ninguna otra arma conocida. Cortaban carne, hueso y cuero como si fueran hojas. Frente a ellas, las mazas, lanzas y hondas incas eran inútiles. Sumado a eso, los españoles portaban armaduras de acero, escudos y cascos que los hacían prácticamente invulnerables a las armas tradicionales andinas. Flechas y piedras rebotaban en sus pechos como si fueran simples golpes de viento. Los incas luchaban con valor, pero era como enfrentar tormentas con las manos vacías. Lo que para los españoles era tecnología, para los pueblos andinos era magia oscura, un poder sobrenatural e imparable. Así, las armas europeas no solo dominaron el cuerpo, dominaron la mente y el espíritu de quienes se atrevían a resistir. Las montañas fueron testigos de cómo el acero venció al oro. 17. La guerra bacteriológica no intencionada. Enfermedades que diezmaron millones. Mientras las espadas brillaban y los cañones disparaban, había un enemigo aún más letal, invisible, silencioso y despiadado: las enfermedades europeas. La viruela fue solo el principio. Le siguieron el sarampión, la gripe, la difteria, la peste bubónica y otras pestes traídas desde el viejo mundo. Para los cuerpos andinos, jamás expuestos a estos virus y bacterias, fue un apocalipsis biológico. Las enfermedades se propagaban más rápido que cualquier ejército. No necesitaban caminos, ni ejércitos, ni diplomacia, solo un contacto, un susurro, un saludo. Y en cuestión de semanas, aldeas enteras desaparecían. Los síntomas eran aterradores: fiebres altísimas, llagas purulentas, sangrados internos, pérdida de visión,
delirios. Familias completas morían abrazadas. Los cuerpos se amontonaban en plazas, templos y caminos. Los sobrevivientes huían, pero llevaban consigo la muerte a otros lugares. Se estima que en menos de un siglo, el 90% de la población originaria de América murió por enfermedades traídas de Europa. Una catástrofe demográfica sin precedentes. En la historia de la humanidad, lo más cruel es que los españoles en su mayoría no sabían que eran portadores. Ellos mismos eran inmunes, pero sus cuerpos cargaban las semillas de la muerte. No fueron las espadas, no fueron los caballos. Fue el aliento mismo de los invasores lo que exterminó millones. Las enfermedades fueron el aliado más letal de la conquista. Un aliado invisible y absolutamente imparable. 18. La traición dentro del Tahuantinsuyo, nobles y generales vendidos al enemigo, mientras el imperio ardía, una daga aún más afilada que las espadas españolas se clavaba en el corazón del Tahuantinsuyo. La traición interna. Con la muerte de Atahualpa y el colapso del sistema imperial, muchos nobles incas comenzaron a ver la realidad con frialdad. Sabían que resistir significaba la aniquilación. Así que algunos optaron por lo impensable: negociar, pactar, traicionar. Curacas, generales y altos funcionarios que hasta hacía poco juraban lealtad al sol, comenzaron a reunirse en secreto con los españoles. A cambio de protección, conservar territorios, mujeres o poder, ofrecieron rutas, información militar y hasta ejércitos enteros. Algunos incluso fueron más allá. Se convirtieron en traductores, embajadores y capitanes bajo bandera española. Lucharon contra su propio pueblo, destruyeron sus propias fortalezas y entregaron a sus propios hermanos. No lo hicieron solo por codicia. Muchos estaban convencidos de que el imperio ya no podía salvarse, que era mejor adaptarse al nuevo orden antes que perecer bajo sus escombros. Pero la traición no tuvo recompensa duradera. Una vez que los españoles consolidaron el poder, esos mismos traidores fueron desplazados, humillados y en muchos casos ejecutados. La traición fue el fuego que debilitó las murallas internas del imperio. No solo cayeron por las armas europeas, cayeron porque su propio corazón se quebró desde dentro. Las montañas fueron testigos de cómo algunos prefirieron vender su alma antes que caer luchando. 19. La caída de Cusco. El corazón del imperio se detiene. Cusco, el ombligo del mundo, no era solo una ciudad. Era el centro espiritual, político y administrativo del Tahuantinsuyo. Las leyendas decían que fue fundado por los hijos del sol. Cada piedra de sus muros tenía un significado sagrado, y sin embargo, ni siquiera ese corazón pudo resistir. Tras la ejecución de Atahualpa, Francisco Pizarro marchó hacia Cusco con un pequeño ejército de españoles, pero acompañado de miles de guerreros indígenas aliados que veían en la caída del imperio una oportunidad para saldar cuentas históricas. Cuando entonces las noticias de la llegada de los invasores alcanzaron la ciudad, el pánico se apoderó de sus habitantes. Muchos nobles huyeron, otros intentaron negociar, pero el equilibrio ya estaba roto. La estructura imperial no tenía cómo sostenerse. El 15 de noviembre de 1533, Cusco cayó, sin una gran batalla, sin un asedio épico. La ciudad simplemente se entregó, no por cobardía, sino porque el terror, la traición interna y la muerte ya habían hecho su trabajo. Los españoles entraron y saquearon los templos. El Coricancha, el templo del sol, cubierto de láminas de oro, fue despojado hasta quedar desnudo. Los palacios fueron invadidos, las plazas llenas de llantos y desesperación. El corazón del mundo andino dejó de latir ese día. Y con él se apagó una civilización que durante siglos había desafiado las cumbres, los desiertos y las selvas. Las piedras de Cusco, sin embargo, aún guardan el eco de aquel grito que nunca terminó de apagarse. 20. Los últimos. Guerreros. La resistencia desesperada en Vilcabamba. Aunque Cusco había caído, el espíritu de resistencia del pueblo inca no se extinguió. Lejos de allí,
en las selvas impenetrables y montañas ocultas, un puñado de valientes se negó a aceptar el fin. Así nació el reino de Vilcabamba, el último bastión del imperio. Desde 1536, bajo el liderazgo de Manco Inca Yupanqui, se organizó una resistencia feroz. Vilcabamba no era una ciudad común. Era una fortaleza natural rodeada de ríos, selvas densas y montañas que parecían murallas divinas. Desde allí, los últimos incas lanzaban ataques relámpago contra las posiciones españolas. Asaltaban caminos, quemaban puestos avanzados y emboscaban a los invasores con una estrategia que hoy conoceríamos como guerra de guerrillas. Los españoles, confiados tras la toma de Cusco, no esperaban una resistencia tan feroz. Pensaban que el imperio había muerto, pero Vilcabamba demostró lo contrario. Durante casi 40 años fue un faro de esperanza y orgullo para los pueblos andinos. Sin embargo, el aislamiento, las traiciones y el avance constante del dominio colonial fueron cerrando el cerco. En 1572, finalmente, los españoles encontraron y destruyeron Vilcabamba. Capturaron y ejecutaron al último Sapa Inca, Túpac Amaru I. Con su muerte, el último susurro del imperio se apagó, pero su eco jamás desapareció de las montañas. 21. Manco Inca. De emperador títere a líder rebelde, Manco Inca Yupanqui es uno de los personajes más complejos y fascinantes de esta tragedia. Al principio, fue instalado como un emperador títere por los españoles tras la caída de Cusco, pero pronto demostró que no sería una marioneta más. Manco intentó colaborar, entregó tributos, aceptó la presencia de los invasores y trató de mantener la paz, pero lo que encontró fue abuso, humillación y traición. Los soldados españoles violaban a sus mujeres, saqueaban templos y lo trataban como un sirviente. Lo que al principio fue una estrategia de supervivencia, pronto se convirtió en rabia. Y en 1536, Manco hizo lo que ningún español imaginaba. Se levantó en armas, organizó un gigantesco ejército de más de 200.000 guerreros y lanzó un asedio brutal sobre Cusco. Durante meses, los españoles estuvieron cercados. Al borde del colapso, solo la llegada de refuerzos evitó que fueran aniquilados. Tras el fallido asedio, Manco no se rindió. Se retiró a las selvas de Vilcabamba, desde donde inició una resistencia implacable que duraría décadas. Su historia es la de un hombre que pasó de ser prisionero a emperador y de emperador a guerrillero. Su vida encarna el último gran grito de libertad del mundo andino. Manco Inca demostró que aunque podían encadenar al cuerpo, jamás lograrían encadenar el espíritu. 22. La guerra de guerrillas, el terror nocturno contra los españoles. Cuando la guerra convencional ya no era posible, los incas adaptaron sus estrategias. Así nació la guerra de guerrillas andina, un método de resistencia que convirtió las selvas, montañas y desfiladeros en trampas mortales para los españoles. Los guerreros incas conocían cada sendero oculto, cada paso entre las montañas y cada curva peligrosa. Atacaban de noche, aparecían desde las sombras, emboscaban caravanas, destruían puentes, incendiaban almacenes y desaparecían antes de que los soldados pudieran reaccionar. Los españoles, acostumbrados a las batallas abiertas y al uso de caballería, quedaron desconcertados. Las armaduras pesadas eran inútiles en las empinadas montañas. Los caballos no podían avanzar por las selvas densas. Las armas de fuego eran lentas frente a la velocidad de los ataques relámpago. Cada valle se convertía en un campo minado natural. Las lluvias torrenciales, los desprendimientos de rocas y los caminos imposibles hacían que moverse fuera un desafío constante. Y todo mientras los guerreros de Vilcabamba acechaban, invisibles, implacables. Este tipo de guerra no solo era física, era psicológica. Los españoles vivían con el terror constante de ser atacados en cualquier momento, en cualquier lugar. No había descanso, no había seguridad. La resistencia no era solo un acto militar, era una declaración,
un grito de que, aunque hubieran perdido ciudades, templos y emperadores, aún no habían perdido el alma. Las montañas fueron aliadas de los últimos incas, y cada sombra era una promesa de venganza. 23. Los dioses derrotados. La destrucción de templos y símbolos sagrados. Con la conquista, no solo cayó un imperio, cayó también un mundo espiritual completo. Los españoles no se conformaron con tomar territorios y riquezas. También emprendieron una guerra total contra los dioses del Tahuantinsuyo. Los templos fueron saqueados. El Coricancha, el templo del sol, considerado el lugar más sagrado del mundo andino, fue despojado de sus láminas de oro. Los discos solares, las estatuas de deidades y los altares fueron fundidos, convertidos en lingotes. Los españoles destruyeron huacas, centros ceremoniales y sitios sagrados. Allí donde antes los incas elevaban oraciones al sol, la luna, las montañas y la Pachamama, ahora se levantaban iglesias cristianas, construidas literalmente sobre las ruinas de sus antiguos templos. Las deidades ancestrales fueron declaradas demonios. Los sacerdotes fueron perseguidos, los rituales prohibidos, y con ellos se intentó borrar 1000 años de espiritualidad andina. Pero aunque destruyeron los templos de piedra, no pudieron destruir los templos que vivían en la memoria y en el corazón del pueblo. Muchos rituales sobrevivieron en secreto, disfrazados bajo la apariencia de festividades católicas. Otros fueron llevados a las montañas, lejos de los ojos coloniales. La conquista no solo fue física, fue espiritual, un intento brutal de arrancar a los pueblos de sus raíces cósmicas, de romper el vínculo que tenían con el universo, la tierra y los dioses. Las piedras callaron, pero no olvidaron 24. El saqueo sin fin. La ambición desmedida de los conquistadores. Cuando los primeros lingotes de oro comenzaron a apilarse, quedó claro que la ambición de los conquistadores no tenía fondo. Lo que comenzó como una expedición se convirtió rápidamente en un saqueo sistemático, una industria del despojo. No solo tomaron los tesoros de los templos, desmantelaron palacios, robaron ofrendas funerarias, saquearon depósitos imperiales y exigieron tributos interminables a las poblaciones sometidas. Las minas fueron reabiertas, pero no bajo el control del Estado inca, que antes redistribuía los recursos, sino bajo el control despiadado de los encomenderos españoles. Los indígenas eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas, cargando toneladas de minerales, excavando túneles que se desmoronaban y viviendo jornadas de sufrimiento extremo. Lo que no se podía llevar, se destruía. Estatuas, obras de arte, símbolos de poder, todo fue fundido, convertido en barras metálicas cuyo único destino era cruzar el océano rumbo a Europa. Las discusiones internas entre los propios conquistadores crecieron. Pizarro, Almagro y sus hombres se enfrentaban constantemente por el reparto del botín. Lo que para ellos era riqueza, para los pueblos andinos era la destrucción de su historia, su cultura y su identidad. La fiebre del oro no terminó con la caída del imperio. Fue apenas el principio de una explotación que duraría siglos, y cuya sombra aún persiste sobre los Andes. El saqueo no fue un acto de guerra, fue una condena perpetua. 25. El mestizaje forzado, la desaparición de una cultura. Con sostener la caída del Tahuantinsuyo, no solo se produjo una conquista militar y económica, también comenzó una conquista biológica y cultural. El mestizaje forzado. Las mujeres andinas fueron tomadas como botín de guerra. Para los conquistadores, no solo representaban compañía o deseo, eran herramientas para cimentar su dominio. Tener hijos con ellas significaba extender su linaje, establecer raíces en la nueva tierra y, sobre todo, borrar las fronteras étnicas que separaban al invasor del invadido. El mestizaje no fue romántico, fue producto de la violencia, la imposición y el abuso sistemático. Las uniones consensuadas fueron excepcionales. En la mayoría de los casos, las mujeres eran entregadas como parte de pactos forzados o directamente arrebatadas.
Así nació una nueva clase social, los mestizos, hijos de conquistadores y madres indígenas. Una generación atrapada entre dos mundos, despreciados muchas veces por los españoles peninsulares, pero también alejados de las estructuras tradicionales indígenas. Pero no solo los cuerpos fueron mestizados, también la cultura. Las lenguas comenzaron a mezclarse. Las tradiciones, los ritos y las costumbres fueron fusionándose, muchas veces de manera forzada, creando una nueva identidad híbrida que, aunque resistente, jamás volvió a ser lo que fue. El mestizaje fue una estrategia silenciosa de dominación, un arma más poderosa que cualquier espada, porque no solo mataba, sino que disolvía la memoria, la identidad y la continuidad de un pueblo. Las montañas vieron cómo nacía una nueva humanidad, construida sobre los escombros de otra. 26. La extinción del idioma y la imposición del español. Uno de los golpes más brutales de la conquista fue dirigido directamente contra el alma del pueblo andino, su idioma. El quechua, lengua oficial del Tahuantinsuyo, no era solo un medio de comunicación, era un tejido espiritual, cultural y político que unía a millones de personas desde Colombia hasta Chile. Cada palabra llevaba consigo siglos de sabiduría, cosmovisión y conexión con la naturaleza. Pero con la llegada de los españoles, comenzó un proceso sistemático de erradicación lingüística. La Iglesia, obsesionada con la conversión religiosa, prohibió rituales, cánticos y rezos en quechua. Las autoridades coloniales impusieron el español como idioma obligatorio. En la administración, la justicia y la educación, los niños eran obligados a aprender español bajo amenaza de castigos. Los documentos oficiales, antes escritos en quipu, el sistema de cuerdas y nudos, fueron sustituidos por registros en papel y tinta europea. El conocimiento ancestral quedó relegado al olvido o sobrevivió clandestinamente, transmitido de boca en boca. Aunque el quechua logró resistir en las zonas rurales y montañosas, su posición nunca volvió a ser la misma. Pasó de ser la lengua de un imperio a ser considerada lengua de indios. Sinónimo de atraso, pobreza y marginalización, la imposición del idioma fue más que un cambio lingüístico. Fue un acto de dominación cultural, una estrategia para romper la continuidad de una civilización, porque quien pierde su lengua, pierde también su manera de entender el mundo, y así, el silencio comenzó a cubrir los valles donde antes resonaban las voces del imperio. 27. La resistencia espiritual. Cómo sobrevivió la cosmovisión andina. A pesar de la destrucción de templos, deidades y lenguas, algo sobrevivió. Algo que ni las espadas, ni los arcabuces, ni los decretos coloniales pudieron borrar. La cosmovisión andina. Los pueblos de los Andes entendieron que si querían sobrevivir, debían ocultar su fe, disfrazarla, adaptarla. Así los apus, espíritus de las montañas, fueron camuflados como santos cristianos. La Pachamama se fundió con la Virgen, y las fiestas agrícolas fueron sincronizadas con las festividades católicas. Bajo la apariencia de ser buenos, cristianos, los descendientes de los incas seguían agradeciendo a la tierra, haciendo pagos a la madre, dejando ofrendas en las cumbres, honrando a los espíritus que seguían protegiendo sus cosechas y sus familias. Los conquistadores pensaban que habían destruido las creencias ancestrales, pero lo que realmente habían hecho era obligarlas a mutar, a esconderse, a tomar nuevas formas. Las montañas, los ríos y los lagos siguieron siendo sagrados. Y aunque los templos de piedra fueron convertidos en iglesias, los verdaderos altares quedaron allí donde la naturaleza aún respiraba libre. Esta resistencia espiritual no solo permitió la supervivencia de la cultura andina, también se convirtió en una forma de rebeldía silenciosa, una afirmación de que, aunque les arrebataran todo, jamás podrían arrancarles el alma. Las piedras callaron, pero el espíritu nunca se rindió. 28. Las líneas de sangre. Traiciones y asesinatos entre los propios conquistadores. Una vez que el imperio inca cayó,
La codicia que había unido a los conquistadores comenzó a desatar un infierno interno. Las disputas por el oro, la tierra y el poder transformaron a los antiguos aliados en enemigos sedientos de sangre. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, quienes juntos habían logrado la conquista, pronto se enfrentaron en una guerra civil brutal. La disputa principal: ¿quién controlaría Cusco y sus incalculables riquezas? En 1537, la tensión explotó. Las batallas entre facciones españolas tiñeron de sangre las calles del propio Cusco. Almagro logró tomar la ciudad por un breve tiempo, pero finalmente fue capturado. En 1538, Diego de Almagro fue ejecutado por orden de Pizarro. Sin embargo, la venganza no tardó. En 1541, un grupo de almagristas irrumpió en la residencia de Francisco Pizarro en Lima. Lo apuñalaron hasta la muerte. El hombre que había doblegado a un imperio murió desangrado en su propio palacio. Las traiciones, los asesinatos y las conspiraciones no se detuvieron ahí. Durante décadas, los descendientes de conquistadores se enfrentaron por el control de los nuevos territorios. Hermanos contra hermanos, socios convertidos en enemigos. La ironía es brutal. El mismo patrón de guerra civil que debilitó al Tahuantinsuyo ahora destruía desde dentro al imperio que los españoles habían construido sobre sus ruinas. Las líneas de sangre que cruzan esta historia no solo son metafóricas, son ríos reales de traición, ambición y muerte. 29. El precio de la traición. El fin trágico de los aliados indígenas. Los pueblos indígenas que apoyaron a los españoles en la conquista del Tahuantinsuyo lo hicieron con la esperanza de liberarse del yugo inca. Creyeron ingenuamente que al caer el imperio recuperarían su libertad y sus territorios. Pero la realidad fue aún más cruel que sus peores pesadillas. Una vez consolidado el dominio español, aquellos mismos pueblos que habían ofrecido guías, guerreros y recursos fueron traicionados. Las promesas de autonomía fueron olvidadas. En su lugar recibieron explotación, esclavitud y muerte. Los huancas, los chachapoyas, los cañaris y muchos otros que lucharon al lado de Pizarro fueron rápidamente despojados de sus tierras, sometidos al sistema de encomiendas, obligados a trabajar en minas, plantaciones y obras forzadas. Peor aún, fueron considerados indios rebeldes si se atrevían a protestar, y muchos fueron exterminados, desplazados o convertidos en siervos de por vida. Las alianzas que una vez sellaron con palabras, rituales y sangre fueron ignoradas como si nunca hubieran existido. La corona española solo veía súbditos, no aliados. La traición fue total, no solo de los españoles hacia los incas, sino también hacia aquellos que los ayudaron. La historia de estos pueblos quedó enterrada bajo capas de olvido, como si jamás hubieran sido parte de la gesta que derribó al imperio. El precio de la traición fue alto, tan alto, que muchos pueblos simplemente desaparecieron para siempre. 30. El mito de El Dorado. La maldición que siguió después de la conquista. Cuando el imperio inca cayó, muchos pensaron que la sed de oro de los conquistadores terminaría, pero fue exactamente lo contrario. Lo que encontraron en el Tahuantinsuyo solo alimentó una obsesión aún mayor: la búsqueda de El Dorado. Las leyendas hablaban de un reino perdido, más rico aún que los incas, un lugar donde un rey se cubría de polvo de oro y se sumergía en una laguna sagrada como ofrenda a los dioses. El brillo de esta historia cegó a aventureros, mercenarios y nobles de toda Europa. Las selvas de Colombia, los llanos de Venezuela, las montañas del Amazonas se convirtieron en escenarios de expediciones delirantes. Hombres que cruzaban tierras imposibles, devorados por enfermedades, bestias y hambre. Todo por perseguir un espejismo que siempre se desvanecía justo cuando creían alcanzarlo. Lo irónico y trágico es que El Dorado nunca existió como un lugar físico. Fue una metáfora, un malentendido cultural transformado en obsesión. Pero, para los pueblos originarios, este mito fue una maldición, porque significó la prolongación del saqueo, la destrucción de ecosistemas, el exterminio de comunidades enteras
y la perpetuación de la violencia colonial mucho después de la caída del Tahuantinsuyo. La fiebre del oro no terminó con los incas, simplemente cambió de escenario, y su sombra aún sigue viva en muchas regiones de América. El Dorado no fue un lugar, fue un abismo en la codicia humana. 31. Lo que no te cuentan, las atrocidades ocultas de la conquista, detrás de las crónicas oficiales, de los relatos glorificados y de las estatuas de los conquistadores, existe un lado oscuro que pocas veces se cuenta. Las atrocidades ocultas de la conquista. Más allá de las guerras, el saqueo y la imposición cultural, hubo horrores sistemáticos. Las mujeres eran víctimas de violaciones masivas. Niñas de apenas 12 años eran repartidas entre los indígenas, soldados como botín. Los indígenas eran marcados con hierros candentes como ganado para indicar a qué encomendero pertenecían. Las jornadas de trabajo en minas y plantaciones eran tan brutales que muchos preferían el suicidio antes que continuar. Las madres mataban a sus propios hijos para evitarles una vida de esclavitud y sufrimiento. Las torturas eran parte del régimen colonial. Cortes de manos, flagelaciones, mutilaciones y ahorcamientos públicos no eran excepciones, sino parte del orden cotidiano para imponer el miedo. Los cuerpos no eran lo único que se destruía. También hubo un exterminio intelectual. Los quipus fueron quemados, los códices destruidos, los sabios ejecutados o convertidos en esclavos. La Iglesia, mientras predicaba la palabra de Dios, también participaba activamente en el control social. El Tribunal de la Santa Inquisición llegó a estas tierras, persiguiendo no solo a supuestos herejes europeos, sino también a los indígenas que se negaban a abandonar su espiritualidad ancestral. Este lado oscuro rara vez aparece en los libros de historia tradicionales, porque contar esta verdad es mirar al abismo que 32. Las consecuencias eternas, huellas que perduran hasta hoy. La caída del Imperio Inca no fue solo un evento del pasado. Sus ecos siguen resonando en el presente, porque las cicatrices de la conquista nunca sanaron del todo. Las desigualdades que hoy vemos en muchos países de América Latina tienen raíces profundas en aquel siglo XVI. Los pueblos originarios fueron desplazados, marginados y condenados a vivir en los estratos más bajos de la sociedad. La pérdida del idioma, de la cultura y del territorio aún pesa. El racismo estructural, la discriminación y la pobreza no son accidentes. Son herencias directas de la colonización. Las ciudades construidas sobre las ruinas de templos, las iglesias levantadas sobre huacas, los apellidos españoles que reemplazaron a los nombres ancestrales. Todo es un recordatorio constante de ese pasado, pero también hay resistencia. Hoy, millones de descendientes de los pueblos andinos siguen luchando por recuperar su identidad, su lengua, su conexión con la tierra. Las ceremonias a la Pachamama, los festivales en honor a los apus y el resurgimiento del quechua son muestras de que, aunque intentaron destruirlos, nunca pudieron borrarlos por completo. La historia no quedó enterrada. Vive en las montañas, en los rostros, en los rituales, y nos recuerda que la conquista no es solo un capítulo cerrado, es una herida abierta, que aún supura. Las consecuencias de aquella tragedia no son solo historia, son presente, y serán futuro si no se reconoce y se repara. 33. Reflexión final. ¿Fue el fin de un imperio o el inicio de otra tragedia? El 16 de noviembre de 1532, cuando Francisco Pizarro tendió la trampa en Cajamarca, no solo comenzó la caída de un imperio, comenzó también una tragedia que atraviesa siglos, una tragedia que, de muchas maneras, aún no ha terminado, porque lo que se perdió no fue solo un imperio, fue una cosmovisión, un modelo de vida conectado profundamente con la naturaleza, con el equilibrio y con la reciprocidad. El oro que deslumbró a los españoles no era riqueza para los incas, era sagrado, era parte de su relación con los dioses. Lo que para Europa fue un botín, para los Andes fue la amputación de su alma,
Hoy, cuando caminamos por las calles de Cusco o contemplamos las ruinas de Machu Picchu, no vemos solo piedras. Vemos los restos de una civilización que fue reducida por la ambición, pero que, a pesar de todo, nunca fue completamente vencida, porque aunque derribaron los templos, aunque silenciaron las lenguas, aunque intentaron apagar la memoria, el espíritu del Tahuantinsuyo sigue latiendo en cada montaña, en cada ritual, en cada descendiente que aún hoy se niega a olvidar. Y quizás la pregunta que debemos hacernos no es solo cómo cayó el imperio inca, sino también cuántas veces más permitiremos que la historia repita esta tragedia. La historia de la caída del imperio inca no es solo un relato del pasado, es un espejo que aún refleja las sombras de la ambición, la traición y el poder desmedido. Lo que comenzó como la llegada de unos cuantos hombres hambrientos de oro, terminó por convertirse en una de las mayores tragedias de la humanidad. Pero esta historia también es una lección, porque demuestra que ningún imperio, por más vasto y poderoso que parezca, es inmune a la división interna, a la codicia externa y a la fragilidad humana. Hoy, cuando miramos las ruinas de lo que fue el Tahuantinsuyo, no deberíamos ver solo piedras, deberíamos ver advertencias, ecos que nos gritan desde el pasado que la soberbia, el odio y la avaricia siempre terminan por devorarlo todo. Y aunque los conquistadores creyeron haber borrado a un imperio, nunca lograron borrar su espíritu, porque el legado de los Andes vive en sus descendientes, en sus lenguas, en sus rituales y en cada montaña que aún custodia los secretos del sol. Si esta historia te ha impactado, suscríbete, comparte y reflexiona, porque solo con memorias evitaremos repetir las tragedias que un día oscurecieron el mundo